útero para detección de precoz. Así es, bien, continuamos ahora después de haber escuchado realmente unos importantes consejos, tips y pautas sobre lo que debe ser el manejo de la salud en los hospitales materno-infantiles, que son, digamos, el primer nivel de la atención de la salud pública en el país, que hemos escuchado el doctor Herbert Cuba. Y lo más importante que quiero rescatar rápidamente, digamos, todos los partidos políticos en sus planes de gobierno ponen eso, ¿no? Hay que reforzar, fortalecer, pero finalmente nadie lo ejecuta, ¿no? Eso al toque me recuerda a mí que el Perú es, alguien lo dijo, uno de los países más estudiados del planeta. Hay infinidad de propuestas, diagnósticos. El tema es llevarlos a la práctica. Y acá un jalón de oreja pues a quien tiene la responsabilidad directa de hacer el cambio, la reingeniería, ¿no? Sí, yo creo que hay que administrar mejor los recursos del Estado. Hay que dar la prioridad adecuada en los lugares que se necesitan, y en este caso a la salud materno-infantil creo que lo vale. Yo creo que realmente el Perú podría mejorar muchísimo la salud con inversiones poco costosas. Poco costosas. Porque si nosotros vemos cuánto gastamos en atender los partos en los grandes hospitales, gastamos mucho más si estos partos fueran atendidos en los hospitales, en los centros maternos infantiles. Por ejemplo, una consulta médica en un centro materno infantil en costos es pues 3 soles máximo. Sin embargo, en un hospital el costo es 8 soles. Ya ahí el paciente paga 6 soles, el gobierno le está subsidiando al paciente 2, 3 soles. Pero si este paciente pagase los 3 soles en un centro, los 6 soles en un materno infantil, el materno infantil estaría ganando. Eso demuestra entonces que gastamos irracionalmente. Nosotros deberíamos gastar lo adecuado, lo prudente, y en este caso si potenciaríamos los centros maternos infantiles, con toda seguridad habría un ahorro en el número de partos que tiene el Perú. Es un tema de gestión entonces. Es un tema de gestión. Doctor, y ya para terminar esta parte, creo que es importante decirlo, he escuchado muchas veces decir que Cuba, más allá de la cuestión ideológica, Cuba tiene, digamos, un buen servicio de salud pública porque ellos practican un poco la figura del médico de familia. Me comentaban que, digamos, salía a hacer medicina preventiva, salía a hacer lo que hacían antes los médicos en el Perú, ¿no? Caminar, digamos, en el barrio, visitar a los potenciales, digamos, pacientes o a los potenciales enfermos, ir previniendo, digamos, un poco. Eso claro. Yo creo que el problema es que el modelo de atención médica que tiene Cuba con el modelo de atención médica que tiene Perú tiene una diferencia enorme. Yeah. El modelo de atención médica que tiene el Perú se sustenta en la enfermedad y en el negocio que trae la enfermedad. En consecuencia, aquí el enfermo da dividendos para el médico, da dividendos para el laboratorio, da dividendos para la empresa que vende medicamentos, da dividendos para los que venden insumos, equipos. Es esencialmente un cliente. Es un cliente. En cambio, el otro modelo de lo que se habla es, ya no es el tema de la enfermedad, sino la salud. Se paga en función a mantener sanos a la gente. En consecuencia, la gente se preocupa en visitar al domicilio a la población para que cambie su estilo de vida, para que coma sano, para que se vista bien, de tal manera que no se enferme, porque a él se le paga por mantener a la gente sana. Entonces, el objetivo de la medicina ha cambiado. Por un lado, el objetivo de la medicina era curarse bien, pero por otro lado, el objetivo es mantener sanos. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que se cura bien, que tiene un gasto enorme, más o menos el 14% de su presupuesto se va a la salud. El Perú es un país que no se cura bien. Nuestro gasto del presupuesto es bajísimo, no llega ni siquiera al 1% del PBI. Sin embargo, tampoco aplicamos una medicina preventiva que pretenda mantener a la gente sana. Por eso es que la única forma de tener un impacto barato y a largo plazo es con esta nueva lógica de que es mejor tratar a los sanos y mantenerlos sanos y hacer detección precoz, de tal manera que cuando atendamos 100 sanos, por ahí conseguiremos unos 10, 15 enfermos que ni siquiera sabían que estaban enfermos, pero están en los estadios incipientes de la enfermedad, donde curarlos es mucho más barato. Y en consecuencia, la inversión del Estado se hace en una forma más eficaz y más barata. Y por otro lado hay que entender también el gasto de bolsillo de la gente. En el Perú, la gente gasta de su propio bolsillo más del 35% del presupuesto del sector salud. Es decir, la gente gasta, se lo mete la mano al bolsillo cada vez que se enferma, va a la farmacia y compra, va al hospital y paga. Y eso no se ve.
Eso es un gasto escondido, sumergido, que nadie toma en cuenta. Sin embargo, eso se le carga a la población cuando el sistema de salud no está adecuadamente organizado a favor de la salud y no a favor de la enfermedad, como es el modelo imperante en el Perú. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema que es también de suma importancia, que es la vacuna para combatir el papilomavirus, ¿no? Que es un tema también de salud pública. Sí, lo que sucede es que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que tiene una grave implicancia en la morbimortalidad en el Perú. Hay muchas mujeres que mueren por esta enfermedad y en consecuencia la ciencia médica ha venido haciendo estudios, investigaciones para observar cómo podríamos evitar estas muertes. Hoy día se ha demostrado que el cáncer de cuello uterino es sobre todo un cáncer de transmisión sexual, es decir, que es transmitido por un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales, que es el papilomavirus. Y de ahí se han trabajado una serie de vacunas, y en este caso ya hay vacunas en la cual se le aplica a las niñas antes de tener relaciones sexuales, de tal manera que estén protegidas contra este virus. El problema está que esta vacuna es reciente, es nueva, recién ha salido de la experimentación, y en segundo lugar cubre solamente algunos subtipos de este virus, no cubre todos los subtipos. Hay como 100 subtipos de este virus, de los cuales más o menos unos 30 de estos subtipos producen cáncer. Sin embargo, la vacuna solamente es contra tres de ellos, que son los más frecuentes, pero no son todos. En consecuencia, aquí podríamos tener el hecho de que una mujer, a pesar de estar vacunada contra el virus del papilomavirus, contraiga cáncer, porque está dentro de los virus que no han sido protegidos. Esto puede generar un riesgo moral, es decir, la mujer puede decir, yo ya estoy vacunada contra el cáncer, yo ya no necesito protegerme en la relación sexual, y pueden tener pues relaciones sexuales sin la debida protección y en consecuencia hacer cáncer de cuello uterino a pesar de estar vacunadas. En consecuencia aquí vale la pena decir, bueno, ¿cuál es el costo-impacto? Es decir, ¿cuánto va a gastar el gobierno o el Estado en comprar esta vacuna, aplicarla y cuál va a ser el impacto? De repente el impacto sería mayor si hacemos medidas simples, sanitarias, baratas, a bajo costo, como el Papa Nicolau permanentemente, los estudios, la visita al médico permanentemente, medidas comunitarias para este tema, la higiene, combatir la promiscuidad sexual, el uso del sexo seguro a través del condón y todas esas actividades que se pueden hacer, que podrían tener mayor impacto que el gasto enorme que se hace en una vacuna que acaba de salir de experimentación, es cara en el mundo. El Perú sería el primer país del mundo en usar esta vacuna y en consecuencia yo creo que aquí el tema habría que tratarlo con pinzas. Que costaba más o menos, ¿cuánto me dijo? Más o menos cada vacuna cuesta 700 soles y en consecuencia esto es un gasto enorme si es que se quisiera aplicar en el Perú. Pero aquí también hay otro tema que me gustaría señalar. Por supuesto. Esta campaña la está lanzando el Seguro Social de Salud. Y el Seguro Social de Salud es plata de todos los asegurados y la misión del Seguro Social de Salud no es la medicina preventiva ni la vacunación. Esa es una misión que le corresponde constitucionalmente al Ministerio de Salud. En consecuencia, ese gasto no deberían hacer los asegurados. Ese gasto debería hacerlo el Ministerio de Salud a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Caja Fiscal. Y este gasto, evidentemente, genera enorme preocupación para los asegurados, porque evidentemente están haciendo una misión que no le corresponde. Y además, el impacto, como decíamos, es dudoso, debido a que no cubre todas las cepas, es cara, y hay algo adicional, tienen adyuvantes que están seriamente cuestionados, que pueden producir efectos secundarios. En consecuencia, todo ese tema debería estudiarse un poquito mejor y de repente seguir lo que hace la humanidad entera. No tenemos por qué ser los primeros en el mundo a usar esta vacuna. De repente tener un poquito de paciencia. Cada época tiene su afán, ¿no es cierto? Ahora agudicemos las medidas sanitarias importantes, vayamos a la detección precoz, combatamos la promiscuidad, demos educación a las niñas en los colegios sobre este tema y a los niños también. Y esto de la vacunación podríamos trabajarlo solamente para los grupos de riesgo, ¿no? Para precisamente lo que se llaman pues
la gente promiscua, las trabajadoras sexuales y todas esas cosas, todo ese grupo de riesgo importante que existe, y a través del Ministerio de Salud, que esa es su competencia, y no quitándole los recursos que tiene salud. Buenos puntos. Muchas gracias, doctor Herbert Cuba. Realmente aportes importantísimos. Es competencia del gobierno central, no de la Seguridad Social, combatir este problema. Así es. Y no debe usarse dinero de la Seguridad Social de salud, que es dinero de todos los asegurados, que ya de por sí tienen falencias en compra de medicamentos, en insumos y todo ello, unas colas interminables. Ese dinero debería ser guardado para los asegurados y el Ministerio de Salud debe cumplir su misión y hacerlo el Ministerio de Salud con todas las contingencias que hemos dicho. Y en el problema este específico, trabajar, digamos, en capacitar, en divulgar, digamos, a nivel de estudiantes, de jóvenes, todos los problemas que puede acarrear esta enfermedad. Yo creo que tenemos que avanzar en las escuelas saludables. Los convenios del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación deben ser estrechos. Actualmente hay más de 40.000 colegios, menos del 5% de ellos tienen convenio con el Ministerio de Salud para trabajar escuelas saludables, y ahí la relación directa entre los funcionarios del Ministerio de Salud, los médicos, con los funcionarios del Ministerio de Educación, con los profesores, deberían hacer una alianza de tal manera que todos los niños tengan una adecuada educación sanitaria, retomar el famoso curso de eso le hace el niño de la salud, niño de la salud, pero ya fortalecido, modernizado, de tal manera que los niños salgan de los colegios con estilo de vida saludables. Doctor, una última pregunta. ¿El SIDA, el VIH, ha descendido, digamos, en nuestro país en los últimos años? Se mantiene, sigue siendo un problema de salud pública. Estamos hablando nosotros de una población de más de 100.000 portadores de HIV en el Perú, y en consecuencia todavía está en la agenda pendiente, y lo peor aún está en la mezcla que hay de los pacientes con VIH con tuberculosis, que ha generado pues esta terrible drama de la tuberculosis drogoresistente. Creo, sin embargo, que ya no hay ese crecimiento expansivo, y es un avance que gracias un poco a la información y a la sobre todo a la información, a todo el lanzamiento de esto del sexo seguro, a todo el tema, sobre todo de conductas de riesgo que se evitan hoy día por parte de los jóvenes y los adultos, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Herbert, por tu participación en Hora 8. Fue la palabra siempre evidentemente necesaria, porque la salud pública es fundamental en nuestro país. El 1% del Producto Bruto Interno es aproximadamente lo que el Perú gasta en salud. Estados Unidos el 14%. Bueno, entonces, buenos consejos, amigos. Le agradecemos siempre la presencia del doctor Herbert Cuba. Regresamos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.